Para los jóvenes que terminan hoy sus vacaciones, no saben cómo lo lamento, no saben cómo me da tristeza. Es tiempo de regresar a las libretas para ver si dejaron tarea. Antes no tiene sabor. Lo sabroso es cuando se hace el domingo en la noche, ¿verdad? Claro. Recuerdo en esos tiempos cuando salíamos buscando las estampitas de las biografías. Y ahora el internet es otra cosa. Bueno, pues estamos ya en el periodo final de las vacaciones y es un tema libre el día de hoy. Estuve pensando y orando al Señor que pudiéramos compartir para ustedes algo fresco y diferente, y me vino a la mente esta historia de la cual quiero hablarles: la redención de Ruth y de Noemí. ¿Conocen la historia? Sí. ¿Han escuchado antes la historia de Ruth? ¿Sí? Bien, pues vamos a platicar un poquito acerca de Ruth. Cuando usted y yo nos introducimos a una nueva cultura, resaltan elementos propios de la cultura que en muchos aspectos nos resultan complejos o difíciles de entender. Algunos de estos aspectos o choques culturales llegan a ser bastante divertidos en algunas ocasiones. Por ejemplo, podríamos hablar de todas las diferencias que hay entre el lenguaje, aún de los que hablan el mismo idioma, ¿sí? Si usted va a un lugar y se pasa a otro, va a encontrar que de un lugar a otro va a haber diferentes expresiones del lenguaje. La primera vez que llegué a Guadalajara, venimos de un lugar donde el agua se escasea mucho. Entonces una casa sin cisterna, pues no la podíamos concebir, y entonces llegamos preguntando en las casas que si la casa tenía cisterna, y se me quedaba viendo el cuate así como: ¿de qué estás hablando, güey? Y yo: cisterna, pues, el agua, donde guardas el agua, el tinaco. No, en el piso. El aljiber. Aljiber, oh, sí, eso era. Y así nos vamos divirtiendo, ¿no? Y ahorita le digo a mi esposa que tengo ganas de juzgar y ya contesto: ¡ey! Ya estamos en otro nivel, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a echarnos unos dogos, ¿no? ¡Ey! Bueno, ya ahí la llevo, ¿no? Dicen que la palabra salchicha, depende del país, se pronuncia diferente, ¿no? Para nosotros es salchicha, para otros es guachana, para otros es chorizo, para otros es vienesa, para otros es butifarra. Ándale, pues, está buena, ¿no? Dependiendo del país en donde estás, ya sí podríamos hablar de todo esto, ¿no? Bueno, en otros aspectos de diferencia, las cosas son un poco más complejas que solamente cambiar el nombre. Por ejemplo, en culturas como la India, se visten de blanco, pero para ir a un funeral, ¿sí? Si tú ves gente vestida de blanco, dices: van a un funeral. Acá tú ves la gente vestida de blanco y dices: van a la pirámide a captar energía, ¿no? Y a las bodas, pues van de colores. Tiene que ser llamativo el color, ¿no? Si habláramos de otro aspecto, por ejemplo, ¿cuál sería la edad adecuada para que un hijo salga de casa? Algunos dirán: bueno, pues cuando se gradúe, ¿no? Algunos otros dirán: no, claro que no, cuando tenga un trabajo estable, ¿no? Otros dirán: no, cuando tenga 18 años, sobre todo la cultura estadounidense piensa en esto, ¿no? Y algunos otros dirán: no, cuando se case. Claro, cuando se case. De aquí no me sales más que vestida de blanco. Ese es el, ¿no? Depende el lugar. Y algunos dirían: no, hasta que tenga su casa propia y la tenga amueblada, ¿no? Sí. Bueno, hay familias. No es aquí el motivo de hacer una controversia, pero pasa, ¿no? Pasa. En algunos otros las diferencias culturales son más complejas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una cultura como el Japón, el entender lo que significa una geisha y lo que está detrás de ello es sumamente complejo, ¿sí? No abaratemos el concepto de una geisha como una mujer de la calle. Es algo completamente diferente. Si usted no conoce nada de esto, le invito a ver esta película que se llama Memorias de una geisha. Es una película que nos introduce bastante
a esta área. El viajar te enriquece en muchos sentidos. En México tenemos lo nuestro, ¿verdad? En México hacemos esto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una boda, ¿sí? Si hablamos de una boda, imagínense que alguien desde afuera, de otro país, llega a México y quiere ver cómo es que celebramos en México las bodas. Y entonces tendrían que ver la víbora de la mar. ¡Es la onda! ¿No? Y me imagino la cara de la gente de otro país. ¿Y qué tiene que ver con la boda, no? Pero cómo nos divertimos con eso, ¿no? Porque a mí me encanta cuando es la del varón, ¿no? Porque parece consigna de tírele al negro, ¿no? Y se hace el negro para tirar al novio, ¿no? Bueno, algunos otros dirán en la fiesta, la aventada del ramo, ¿no? Y tú eres creyente y todo, pero ahí estás formado atrás, ¿no? A ver si en esta salgo, ¿no? Híjole, qué cosas. Pero ahí están, ¿no? Y hasta se pelean por el ramo, ¿no? Sí, pues es la onda, ¿no? ¿Y qué tal el funeral del novio? Oh, sí. Oh, sí. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí lo han visto? El funeral del novio es la onda. Le quitan los zapatos, lo medio encueran y lo llevan así, que se muere, ¿no? Y le ponen ahí la última botella y ay, no sé cuánta cosa le hacen al novio, ¿no? Bueno, algunos otros podrían decir, yo les decía esta ustedes no la conocen, pero se llama la danza del guajolote. La danza del guajolote se acostumbra muy en el centro del país hacia el sur y bueno, para explicárselos es que se come mucho mole, este tipo de cosas y entonces llevan los guajolotes y entonces llegan en los canastos, se los ponen en la cabeza y están bailando con el guajolote. Y después llegan los regalos y si llega la lavadora, ahí meten la lavadora, me tocó verlo con un diablito y ahí está el novio bailando con la lavadora. Digo, cada quien, ¿no? Pero así es, ¿no? Es divertido. Digo, ir a las bodas y ver lo que sucede en cada boda es otra cosa. Muy bien. Cada vez que nosotros nos introducimos en una cultura, lo vemos, las expresiones culturales, en base a los lentes de nuestra cultura, lo cual limita o dificulta mucho la comprensión de fondo. Este autor que se llama Jim Getz escribió un libro que se llama Refinemos la perspectiva de la iglesia, un libro altamente recomendable, y habla acerca de esto, de que cuando nosotros hablamos de iglesia tenemos que ponernos los lentes para filtrar las cosas adecuadamente. Si cada uno de nosotros logramos entender las implicaciones de cada cultura, encontraremos en las prácticas una gran riqueza, también una gran enseñanza para nosotros. Así es que quiero que con esto en mente nosotros nos involucremos en la historia de Ruth, pero no tratando de filtrarla a la luz de nuestra realidad actual, porque habrá cosas que nos van a resultar medio raras y algunas cosas hasta muy complejas. Así es que cuando entramos a la historia de Ruth, quiero que los filtre tratando de entender lo que estaba pasando en ese tiempo y en esa época. Vayan por favor conmigo al libro de Ruth. Históricamente, si nosotros hablamos del libro de Ruth, es como que aquí, donde está esta línea roja, es más o menos el tiempo. Más o menos es 1200 años antes de Cristo, en el periodo que se llama en la escritura como el tiempo de los jueces. Es decir, estamos en el Antiguo Testamento, estamos después de ya el pueblo haber entrado a la tierra prometida. Por supuesto, ya pasó el cautiverio, ya pasó los 40 años en el desierto, ya pasó la conquista de la tierra, la repartición de la tierra, y ya hubo varios jueces reinando en Israel. Y entonces estamos en un tiempo donde es un gobierno teocrático, y en esta historia, en este tiempo histórico se ubica el tiempo de los jueces.
Algunas de las personas que convivían con el pueblo de Israel habían sido derrotados, algunos habían sido hechos tributarios y algunos mantenían una guerra constante entre ellos. Usted recuerda en los tiempos de David, hay constantes batallas contra diferentes pueblos, principalmente los filisteos, ¿no? Este es el contexto más o menos. De hecho, el rey David es 200 años después, más o menos. Samuel como 150 años después, en este contexto. Ubíquese en el periodo del tiempo de los jueces. Y estamos hablando de unas mujeres que estaban desamparadas. Ven conmigo en Ruth capítulo 1. La historia comienza con una mujer que se llama Noemí, una mujer judía que está casada con un hombre que se llama Elimelec. Ellos dos tienen 2 hijos, ¿sí? Y estos 2 hijos eventualmente se iban a casar. Pero veamos esto un poquito más claro. Noemí, queda viuda muy joven de su hombre llamado Elimelec. Y entonces sus 2 hijos que tiene toman esposas y las toman de la tierra de Moab. Esto sucede un poco después. Y las 2 mujeres que toman como esposas, una de ellas se llama Ruth y la otra se llama Orfa, ¿sí? Estas 2 mujeres son ¿de qué nacionalidad? Moabitas. Muy bien, muy bien. Pero resulta que 10 años más tarde, los 2 hijos de Noemí, pues también se patatean, también mueren. Y entonces quedan estas 3 mujeres, Noemí, la suegra, Orfa y Ruth, las nueras, ¿sí? Viudas, las 3, ¿sí? Y en esta condición se encuentran ellas. Y entonces, Noemí hace algo atrevido. Le dice a Orfa y a Ruth, regrésense a su tierra, vayan con sus parientes y ahí quédense, ¿no? Si usted puede ver ahí, lo que está encerrado en un círculo rojo es la tierra de Moab, ¿sí? Y entonces dice Ruth, Noemí, yo me voy a mi pueblo, me voy a regresar con mi pueblo y ahí estaré con ellos. Esto es el contexto. Orfa dice, bueno, pues fue un placer conocerles, suegra, pues que Dios me la bendiga, ahí nos vemos. Y Orfa se retira y se va con sus parientes. Y Ruth hace una decisión un tanto diferente. Ven conmigo 1:16, por favor. Ruth 1:16. Dice así, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. ¡Wow! Una mujer que dice, mejor me quedo con mi suegra. Y en nuestra cultura así como que diríamos, ah, caray, híjole, ¿cómo te lo explico? ¿Verdad que no? Sería muy complejo que una mujer decida quedarse con su suegra en lugar de regresar con su familia. Pero esto decide hacer Ruth y hace una declaración por demás impresionante, ¿no? Así que estas 2 mujeres emprenden el regreso, ¿sí? Emprenden el regreso. Desde Moab, ¿sí? Ahí. Desde Moab hasta Jerusalén, ¿sí? Y se van estas 2 mujeres. ¿Quiénes son? Ruth y Noemí. Muy bien. Suegra y nuera. Yo por eso digo que es un nombre adecuado para ellas, porque no eran, ¿no? Así digo de mis nueras, no eran, pero pues bueno, las escogieron ellos. Y pues, oye, David, perdón, ayer me enteré de lo que significa suegra, que mala suerte, me dijeron. Ándale pues. Híjole. Bueno, pues ¿qué le platico? ¿Cuántos de ustedes tomarían esa decisión? ¿Cuántos de ustedes tomarían esa decisión de ir con su suegra y dejar a su parentela? Ya su matrimonio se terminó, ya no hay esposo, ya no hay ligadura. ¿Cuántos de nosotros dejaríamos a la suegra para ir dejaríamos a la familia para ir con la suegra? Híjole,
En nuestra cultura creo que casi nadie, ¿no? Pero la condición que ve Ruth es un total desamparo en el caso de Noemí. Y por eso es la motivación para actuar. Imaginemos a Marcos acompañando a Shirley. Imaginemos a Jeff acompañando. ¿Sí, verdad? Eso es. Y si fuera mujer, ¿quién sería? A ver, pues, ayúdenme a poner un ejemplo. Algunos que tengan suegra. Bueno, sería como nuestra hermanita Gladys, siguiendo a, ¿cómo se llama? A Mayra, acompañando a Mayra. Ándale, pues. Qué interesante. Muy interesante. Ruth, por lo que entendemos, era una mujer no tan mayor, era joven. Y Noemí, pues tal vez estaría ya en la mediana edad, tal vez en la vejez. No se sabe exactamente la edad de Noemí, pero yo creo que nada más por el hecho de tener a sus hijos que se casaron y pasaron 10 años de matrimonio y después se enviudaron, pues Noemí debería de estar arriba de los 50, 55 años para que más o menos coincidieran las fechas, ¿no? Bueno, estas dos mujeres se van hacia Jerusalén. Muy bien, continuemos. Las implicaciones de esta decisión, ¿sí? Una decisión tan firme. Dice Ruth: a donde quiera que fueres, yo iré. ¿Cuántos de nosotros llevamos ya años de casados y seguimos diciendo, voy a mi casa? Y se refieren a la casa de sus padres, ¿verdad? Que todavía se refieren a la casa de sus padres. Lo que Ruth está haciendo en este momento es tomando una decisión de cambiar de guía o de referencia hacia su dirección, ¿sí? A donde quiera que fueres, yo iré. Está haciendo una incondicional en la dirección. También opta por una nueva nacionalidad. Tu pueblo será mi pueblo. A partir de ahora, ella se iba a identificar con los judíos. Yo admiro a hombres como Jeff. Por supuesto, estaba enamorado. Festéjenlo el viernes por su cumpleaños. El viernes por su cumpleaños. Y ahorita no está, pero se puede hablar de él. Dejar su familia, dejar su entorno, dejar su país, dejar sus condiciones para venirse con doña Rebe. Y diríamos, ¡ey! No es fácil, no es fácil. Y yo creo que hoy mismo, y si platican con Jeff y con Rebe, podrán platicarles un poquito más de historia. La necesidad de adaptación para él, yo creo que no ha sido fácil. Ha sido bastante complicado. En muchos sentidos se siente solo y ha sido muy complicada esta transición. Bueno, es lo que estaba decidiendo hacer Ruth. Dejar su familia, su nación e integrarse a una nueva nación. Esto tiene que ver con su identidad, ¿sí? Y después le dice, tu Dios será mi Dios. Ahora ya no solo está cambiando de dirección ni de identidad, sino también está cambiando de autoridad. Tu Dios será mi Dios. Su convicción la lleva a adoptar una fe espiritual que había visto en su suegra. En cierta manera es lo que sucede cuando usted y yo conocimos del Señor. ¿Verdad que en muchas ocasiones hemos cambiado de familia, de pueblo y de relaciones cuando hemos conocido del Señor? En muchas ocasiones esto es lo que sucede en nosotros. Bueno, es lo que sucedió con Ruth. Y algunos podrían decir, ay, pues qué mujer tan falta de convicciones, ¿no? Qué poquita convicción tenía Ruth. Qué manipulable era. Y podría ser, pero la verdad es que lo dudo. Creo que es todo lo opuesto. Lo que creo es que ella llegó a amar de una manera tal a su nueva familia que la llegó a ver como suya. ¿Y cuántas veces hemos visto que en ocasiones termina siendo familia personas que originalmente no eran familia en sangre, ¿no? Y que eventualmente llegan a tener relaciones tan cercanas. Dice la Escritura que amigos hay más cercanos que un hermano, ¿no? Y algunos de nosotros tal vez tenemos relaciones mucho más cercanas con hermanos en Cristo que hasta con nuestra propia familia de origen, ¿sí o no?
En muchas ocasiones las relaciones hacia las familias nuevas han sido tan estrechas que llegan a sobrepasar las dinámicas naturales. Hoy mismo mis dos nueras se llevan mejor con mi esposa que incluso con sus mamás de ellas. Es una situación rara, pero sucede, ¿sí? Esto es lo que pasó en este caso, ¿no? Ruth vio algo en Noemí, en su esposo, que se le antojó. Quería ser parte de ellos. Tal vez su vida espiritual, tal vez algo de su esposo, no lo sé, pero algo vio. Y en este sentido valdría la pena que usted y yo nos preguntáramos: ¿cuántas personas han llegado al conocimiento de Dios por mi vida? No estoy hablando de su predicación, estoy hablando por su vida. Es decir, que llegan a ver su vida de manera tal que llega a decir: wow, qué padre sería ser como él. Que eventualmente esas personas estuviesen dispuestos hasta cambiar cosas tan básicas como su familia, su identidad, su fe, porque vieron algo en usted, vieron algo en mí. Tal vez pueden ver la paz que tengo en mi corazón, la forma en la que me administro, la forma en la que está mi familia, la relación con mi pareja, el amor por nuestros hijos, la sabiduría en la toma de decisiones. No sé qué pudiera haber sido, pero algo vio Ruth en Noemí que dijo: vale la pena. Y esto es para usted y para mí. ¿Qué podrían ver las demás personas en nosotros? Es una pregunta para reflexionar. Capítulo 2. Recordemos que ella iba a adaptarse a una nueva cultura. Ella ya no iba a ser parte de Moab, iba a adoptar las costumbres de Israel. Y aquí en el capítulo 2, en el verso 1, vemos una tradición que había sido instruida por Dios desde Deuteronomio, muchos años antes en Moisés, y que ahora ella la iba a practicar. Capítulo 2, verso 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz, así como el de Toy Story. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, ¿quién tomó la iniciativa? La nuera. Ruth, exactamente. Dijo Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Ruth va a recoger espigas, actividad propia de la gente pobre según la ley. Era lo sobrante de la cosecha, una forma de recibir misericordia de parte del pueblo. A ustedes no les tengo que explicar mucho esto, pues lo hemos estado estudiando en Levítico semanas anteriores. ¿Recuerdan de esto, no? Eran las indicaciones de Jehová para su pueblo. Entendemos que el pueblo era muy unido, se apoyaba uno al otro, y entre las familias se ayudaban unos a otros, y también se ayudaban para las personas que pasaban necesidad. Dice Levítico 19, solamente lo leo, no lo busques: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás fruto de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Así que está aplicando solamente la tradición, o dejándose llevar por las posiciones o las alternativas que tenía dentro de la tradición judía. Ahora, en este sentido, ella va a recoger espigas, y esto era para alimentarse, ¿no? Pero también para dar de comer a su suegra. Entonces, la mujer joven no solo se había comprometido a seguir con Noemí, sino que también se había comprometido a proveerle, lo cual ya es un poquito más allá. Prometer un respaldo incondicional es fácil, ¿sí o no? Lo complicado es hacerlo. Existen muchas personas a las que llamamos héroes porque hacen actos valientes de corto plazo. Pero para mí es de mucho más valor aquella persona que invierte su vida en pos de ayudar a alguien. Vamos a decirlo de esta manera: es mucho más importante
vivir por una persona que morir por una persona. ¿Va conmigo en la idea? Es mucho más importante vivir por una persona que morir por una persona. Para recoger alimento. Y en este sentido también yo me pregunto en la dinámica de familia, entendiendo ya para nosotros hoy, lo que usted entienda por familia, ¿sí? ¿Hasta dónde usted tiene un compromiso con su familia? Porque me he encontrado personas que dicen, esta es mi familia, pero no hacen equipo con su familia. Es mi familia, sí, pero no hago equipo con ella. ¿Y a qué me refiero? Que en muchos sentidos usan a la familia o explotan a la familia, pero no hacen equipo con la familia. Lo usan para su beneficio. Y estos paradigmas que hemos crecido a veces en nuestros entornos sociales hacen mucho daño. Es que yo soy el señor de la casa. Es que yo soy hijo, nunca pedí venir. Así que si me quiso tener, que se aguante, que me mantenga. Es que yo soy la reina de esta casa. Las familias que han vivido adversidades puede ser que entiendan mejor esto. Algunos otros ni siquiera entienden esto que estoy tratando de explicar. Decimos, es que solo mamá entra a la cocina. ¿De veras? ¿Y por qué? ¿En dónde dice? Y lo peor, ¿saben qué es? Que las mamás lo creen y las mamás son las primeras que lo defienden. ¿Por qué? Porque cuando alguien entra a su cocina, no me lo toques, porque es mi sartén el favorito. Lo lavo, no, tú no lo sabes lavar, yo lo lavo. Tú no lo sabes hacer. Y el otro es risueño y le haces cosquillas, pues menos, ¿no? Es que es obligación del padre ser el proveedor. ¿De veras? ¿De veras? ¿Quién dice eso? Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que analizar esto, ¿sí? Cada uno de nosotros estamos dentro de un equipo que llamamos, denominamos, gracias, familia. ¿Qué tanto hacemos equipo con nuestra familia? ¿Sí? ¿Qué tanto hacemos equipo? Hay una línea que parte desde la obligación, pero hay otra línea que va hacia la iniciativa. Y hay cosas que se hacen por obligación. Me gustaría que usted pensara en su familia a partir de la iniciativa. No lo que tengo que hacer, sino lo que podría hacer. ¿Ve la diferencia? Y cuando yo puedo ver a mi familia entre lo que podría hacer, entonces empiezo a ser parte del equipo de mi familia. De repente perdemos la vista en este tipo de cosas. Ruth había entendido perfectamente esto y estaba comprometida con Noemí. Interesante que cuando ella dice, voy a traer espigas, no lo hace así como, pues yo ya me voy, sino llega y consulta con su suegra y le dice, oye, ¿qué te parece si voy y traigo espinas y todo eso? Y Noemí, ¿qué le dice? Ve. Como sucede en las familias actuales, ¿verdad? Como sucede en las familias actuales, hay un consentimiento de todos para algo que se va a hacer. ¿Sí? En muchos sentidos yo le pregunto a usted, ¿qué tanto de lo que hace está dentro de la bendición de su familia? Es decir, que su familia estaría de acuerdo en esto. Hay veces que cambiamos esta referencia hacia pues ya que. Pero hay una gran diferencia entre ya que y bendecir. Puede ser un termómetro para evaluarnos como familias, ¿sí? Podemos hablar de qué amistades tenemos, qué trabajo tenemos, otras personas que se injertan a la vida familiar como amigos o parejas, novios, noviazgos, tipo de cosas. Y alguno podría decirme, es que es mi vida. Sí, pero tu vida es parte de una familia.
No eres llanero solitario, no vives solo, vives dentro de un entorno familiar. Sé parte de esa familia. Intégrate hacia tu familia. Muy bien, capítulo 2, verso 3 en adelante. Vos resulta ser el pariente del esposo de Noemí. Se interesa por Ruth y muestra misericordia. No solo la deja espigar del sobrante, sino que es tratada como una de sus sirvientes, donde ella podía comer, beber y recoger de la cosecha. Ahora, la pregunta para nosotros sería, ¿y por qué muestra misericordia para Ruth? ¿Por qué muestra misericordia para Ruth? Bueno, algunos podríamos pensar, estaba chula la morra, ¿no? Estaba guapetona Ruth, ¿no? Y entonces vio Boaz a esta mujer y dijo, oh sí. Sí. Como dice por ahí un hermano, estaba orable. ¿No? Podría ser que le resultó agradable a la vista, ¿sí? ¿Alguna otra razón? La da los versos 11 y 12. Lean conmigo por favor, capítulo 2, verso 11. Dice, y respondiendo Boaz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¡Wow! Vos no estaba desentendido de lo que estaba sucediendo, y cuando ve quién es y sabe lo que estaba haciendo, dice, esta mujer vale la pena. Y entonces favorece el trabajo que ella estaba haciendo. No solo está viendo a Ruth, sino también está viendo su corazón de no desamparar a Noemí. Sin embargo, hay un tercer elemento que me resulta todavía muy interesante, ¿sí? Mateo 1 nos da una referencia. Y déjenme, no vayan a Mateo, nada más se los voy a leer. Al parecer, Boaz es hijo de Salmón. Y tú dirás, chido, ¿no? ¿Y eso qué? Eso no me diría mucho. Pero entonces, Salmón se casó con una mujer que se llamaba Rahab. Ahora sí ya les dice algo. ¿Quién era Rahab? Rahab es la mujer que estuvo en Jericó cuando Josué manda a los espías. Entonces, ella era una ramera, una prostituta, que esconde a los espías para que no sean capturados, y después le dice a ellos que tenga misericordia para ella y para su familia. Eventualmente esta mujer, esta prostituta, se casa con un hombre que se llama Salmón, y eventualmente se convierte en la madre de este hombre, Boaz. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque Boaz era hijo de una, vamos a decirlo para que lo entendamos, de una inmigrante. Era una mujer que no había nacido en el pueblo judío, que era propia de Jericó y que tenía una situación muy adversa. Y esta mujer es la que crió a este varón, a Boaz. Y entonces cuando él ve esta situación de una mujer, de una tierra desamparada, que llega a refugiarse en Israel, entonces ella él ve esta situación y recuerda inmediatamente a su madre, a Rahab, y dice, este tipo de personas hay que protegerlas. ¿Va conmigo la idea? ¿Sí? El impacto que Boaz había recibido de parte de su madre Rahab fue tan influyente y tan importante que eventualmente ya Boaz tenía una predisposición natural para proteger al extranjero e indefenso, porque así fue su mamá. Y por supuesto, las cosas ya habían cambiado, y dice que Boaz era un hombre rico. Entonces podemos entender que Boaz vivió dentro de un contexto diferente, pero no olvida sus raíces. No olvidas de dónde te sacó, de dónde fue sacado por el Señor.
Así es que para vos esto era importante. El impacto del testimonio de su vida transformó de tal manera a vos que podría mostrar misericordia para una mujer como Ruth. Y para nosotros tal vez es importante reflexionar en esto. ¿Qué experiencia de tu vida te hace hoy más sensible a la necesidad de otros? ¿Qué experiencia de tu vida te hace más sensible a la necesidad de otros? Yo no sé qué has vivido, en algunos casos sí, pero esa experiencia de vida que te marcó y que en su momento fue tragedia y que en su momento fue difícil y que tal vez lloraste amargamente, esa misma experiencia Dios la va a usar para un nuevo contexto, para bendecir a otras personas en esa condición. Así que yo le invito a que reflexione en que esa experiencia de vida es un tesoro que Dios va a dar fruto en la vida de otros. Para vos fue importante esto, porque mostró misericordia a Ruth. Para usted, ¿qué experiencia? ¿Vivió situaciones difíciles de familia al inicio? ¡Qué duro! ¿Salió muy joven de su casa? ¡Qué fuerte! ¿Vivió situaciones de agresiones? ¿Cuánto lo siento? ¿Vivió desamparado de papá o mamá? Sé lo que significa. ¿Sufrió un divorcio? ¿Cuánto lo lamento? ¿Perdió un ser querido? ¡Qué tristeza! Pero eso no es el final de la historia. Eso apenas se convierte en el medio que Dios va a utilizar para que ahora usted sea un canal de bendición en otra vida. Y entonces sí puede acercarse a la persona y decirle: te entiendo perfectamente lo que estás viviendo, sé lo que estás pasando, puedo entender tu duelo, puedo entender tu tragedia, puedo entender qué significa llegar y sentirse que nadie te acepta, puedo entender perfectamente lo que significa quedarte solo. ¿Usted lo vivió? ¿Cuánto lo lamento? Pero ahora, eso que usted vivió, es tiempo de que dé fruto. Y si va a dar fruto, entonces úselo para la gloria de Dios. ¿Cuáles son sus historias? Uy, si empezamos a platicar, se puede asegurar que nos da la noche y no terminamos. Y podemos empezar aquí a platicar de historias y nos la pasamos llorando toda la tarde. Pero el punto es, hoy estás aquí. Quiere decir que ya pasó. ¿Qué sucedió en ese camino? Porque algunos no saben cruzar ese camino, pero usted ya sí, ya lo sabe hacer. Así que úselo para la gloria de Dios. Úselo para la gloria de Dios. Esa experiencia es única y es un tesoro que usted tiene, que va a ser usado por nuestro Señor. Úselo para la gloria de Dios. Capítulo 2, verso 20 dice que este hombre, Boaz, era un pariente que podría redimirles. ¿Qué significa que es un hombre que podría redimirles? Bueno, veamos qué significa la redención, porque estamos perdiendo de repente algunos aspectos, ¿sí? Tenemos que considerar tres aspectos primariamente. Primero, lo que implica la posesión de la tierra. Dice Levítico 25, no lo busquen, solamente para que lo tengan como referencia. El Señor indica que la tierra no se vende a perpetuidad, sino que Él es el dueño de la tierra. Y se hacía un contrato como de renta, pensando en la cosecha que podría dar esa tierra hasta el año, ¿qué año? El año 50, que es el año que se conoce como el año de jubileo, donde las tierras regresaban a su legítimo dueño. Es decir, Elimelech tenía tierras que eventualmente iban a regresar a su dueño. ¿Pero cuál dueño? Si se murió. Bueno, a sus hijos. ¿Cuáles hijos? Si se murieron. Y las mujeres no tenían la posibilidad de recibir herencia.
La mujer en el pueblo de Israel no tiene derecho a posesiones ni herencia. Casi todo es con referencia al varón. Solamente hay un caso en Números 27 que habla de esta posibilidad de otorgar herencia a las hijas. Pero la secuencia de los parientes más cercanos no daba esta esperanza y la posibilidad a las mujeres. Sin embargo, la única posibilidad que tenían las mujeres para recibir herencia era la ley de levirato. ¿Qué significa esta ley de levirato? Bueno, Deuteronomio 25 no lo explica nuevamente, no tienen que ir, ya la conocen. Cuando los hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella dijere a la luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Básicamente, si la mujer quedaba viuda y no tenía familia, entonces el cuñado le hacía el favor y le daba familia. Nuevamente, le repito, adáptese a la cultura. Si hoy usted pensamos esto en México, así como de, hijo, ¿y esas fuerzas? Sí, porque hay algunos cuñados que a qué feitos están, ¿verdad? Bueno, esta era la condición de este pueblo. Y esta ley no se les había ocurrido al pueblo de Israel. Esta era una ley que había puesto Dios por medio de Moisés. Esto es lo que se conoce la ley del levirato, ¿sí? La única posibilidad que tenían Ruth y Noemí de recibir herencia es que alguien embarazara a Ruth y que del hijo que naciere, que fuera varón, hubiese ahí la herencia. Y entonces ese pequeño eventualmente recibiera las tierras en posesión. Qué fuerte, ¿no? Qué duro. Pero esta era la ley de ese tiempo. Y así se movía la historia de Israel. Bien, con esto en mente vamos al capítulo 3. En el capítulo número 3 sale el plan, ¿sí? Del 1 al 5 está el plan. Dice, con todo esto en mente y la búsqueda de la redención, le pide Noemí, ella es la que toma la iniciativa, a Ruth, que busque a Boaz en la noche mientras él cuida la cebada. Ruth tenía que arreglarse, buscarle y recostarse en sus pies. Y era una señal de sumisión. Híjole, en mi pueblo se llama diferente, ¿no? En mi pueblo sería otro nombre, ¿no? Facilota ofrecida de ahí para arriba, ¿no? El hombre está acostado, está durmiendo, y la mujer tenía que llegar bien arregladita, bien bonita, y llegar y recostarse a los pies del hombre. Ofrecida. No lo filtre a la luz de su cultura, filtralo a la luz de la cultura de Israel. Esto era lo que correspondía hacer. Esto era la opción que tenían por hacer. ¿Sí? A lo que Ruth menciona, haré todo lo que me mandes. Nuevamente un compromiso de obediencia y de sujeción. Era algo atrevido, por supuesto, pero aceptable socialmente para comunicar una necesidad. Interesante que el texto reconoce a los tres, tanto a Ruth, a Noemí y a Boaz, como hombres o personas honorables. No hicieron nada incorrecto, nada inmoral. Vea conmigo capítulo 3, verso 10. Le dice, y él le dijo, Ruth a Boaz, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes que sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Vos alaba la acción de Ruth. Dice, tú estás jovencita, te pudiste haber casado nuevamente, estabas libre, eras viuda y podrías haber hecho una familia normal. En este caso, no está pensando Ruth en ella, está pensando en no desamparar ¿a quién? A Noemí. Y por eso es que dice, voy a buscar un hombre que me redima de la familia para que le dé herencia. ¿A Ruth? No, a Noemí. A Noemí.
había leído esta historia, y había perdido estos detalles, ¿no? La beneficiaria era Noemí. Ruth pudo haberlo arreglado de una manera sencilla, ¿no? El problema es que había un pariente más cercano que le tocaba por mano, vamos a decirlo de esta manera, y entonces vos tienes que interceder al respecto, ¿no? Decía un amigo en son de broma, ¿sí? Cuando tú vas hacia la boda, dice, híjole, es tan complicada la boda, toda la faramalla que hay detrás de la boda, que el permiso del papá para salir, que un noviazgo de determinado tiempo, que el anillo, que el compromiso, que los planes, que la boda, que la luna de miel. Dice, ay, mejor me la robo, sale más barato. Pueden haber atajos, puedes hacer las cosas más rápido, pero no son necesariamente las mejores formas y las mejores opciones. Y esto aplica a todas las cosas, hermanos: relaciones, estudio, trabajo, negocios, etc. Evalúe si sus deseos de ahorrar tiempo y dinero están pasando por alto principios divinos. Y si este es el caso, no vaya hacia aquello que va sin la bendición de Dios. Esto lo entendía perfectamente Boaz. Él entendía los propósitos de honrar y proteger a las personas. Estaba detrás de esta cultura. Y yo le pregunto a usted, ¿entiende los beneficios que hay detrás de nuestra cultura cristiana, atrás, por ejemplo, de una boda? ¿Por qué es importante un noviazgo? ¿Por qué es importante un cortejo? ¿Por qué no unión libre? Porque de repente, bueno, pues técnicamente en el Antiguo Testamento no había registro civil, y entonces pues es tan parecido a una boda. No, mi hermano, no se confunda. No se confunda. Y dentro de una boda hay un pacto, hay un compromiso, y a veces estas prácticas culturales como la unión libre llegan a hacer mucho, mucho daño. Hoy mismo tenemos una situación que, espérense, la próxima generación va a ser una tragedia en cuanto a la educación de nuestros hijos, por la forma en la que están creciendo las familias sin sus padres y sin sus madres. ¿Usted cree que esta generación está terrible? Espérese a ver la que sigue. Porque encontramos la respuesta. Algunos dirán, bueno, ¿y para qué venir el domingo a la iglesia? Esta pregunta nos la hemos hecho varias veces. Oye, ¿y si hacemos un culto el sábado por la noche? Y entonces el domingo tenemos todo el día para ir con la familia. ¿A poco no le gustaría estar a esta hora ahí en un jardincito, comiendo rico? ¿No le gustaría estar en un balneario el domingo, rico con la familia? Entonces hagamos el culto el sábado, ¿no? Y en la noche, así para que tengamos todo el domingo libre. Y si usted y yo partimos de esta referencia, estamos perdiendo de vista prácticamente toda la enseñanza. ¿Por qué? Porque no apartamos 2 horas para venir a la iglesia, apartamos el día para el Señor. Y dentro de ese día tomamos tiempo para venir a la iglesia. Pero es diferente. Uno aparta el día, no las 2 horas, o las 3, las que sean. Uno aparta el día para el Señor. ¿Partiendo de qué? Pues de la enseñanza de Éxodo 20, de que 6 días trabajarás y un día lo dejarás para ir a la playa. No, dice para el Señor. Para reflexionar, para meditar, para descansar. Y por eso lo hacemos el domingo. Esa es la razón. ¿Lo podríamos hacer el lunes? Claro que lo podríamos hacer el lunes, siempre y cuando aparte todo el lunes. Otra cosa es también enseñar a nuestra familia las prioridades. El primer día de la semana nos reunimos porque el Señor es primero. El Señor resucitó el domingo y por eso
enseñamos. Y en esta forma también estamos enseñando a nuestros hijos la importancia que nosotros le damos a Dios al apartar un día para Él. Algunos trabajan los sábados por la mañana o por la tarde, y entonces estaríamos llegando al culto en la noche, corriendo, cansados y todo este tipo de cosas, y estaríamos yendo en contra de nuestras prioridades. Así que no es solamente el culto, tenemos que entender que cuando lo hacemos el domingo hay una razón de fondo, hay una enseñanza de fondo, y esto es lo que estoy tratando de explicar. Tanto una cosa como la otra son expresiones de nuestra cultura occidental cristiana que tienen un principio, una enseñanza que es muy importante conservar para poder sacar el beneficio de ello. Si usted pierde este tipo de cosas, pierde la gran riqueza. Esto es lo que hizo Booz. Entendiendo su cultura, entendiendo sus contextos, él va y hace lo que es necesario hacer. ¿Es más latoso? Sí, es más latoso. ¿Es el camino largo? Sí, es el camino largo, pero es el mejor. Vaya conmigo al capítulo 4. Y entonces en el capítulo 4, verso 4, va y se encuentra un cuate que aquí en la escritura le llaman fulano, ¿no? ¿Fulano quién era? Pues quién sabe, pero era un fulano, y así le llaman, ¿no? Y en el texto le dice, bueno, pues te toca por mano, ¿qué onda? ¿Le vas a entrar o no le vas a entrar? Vos haciendo su chamba, ¿no? Te toca. Vea el 4 en la segunda parte, dice, si quieres tú redimir, redime, 4:4. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. ¿A qué se refiere? En cuanto a las tierras. Oye, pero ¿quién se va a quedar con las tierras? Yo me encargo de las tierras. No hay bronca, yo me quedo con las tierras. Y entonces le dice Booz, bueno, entonces dale herencia a Noemí. ¿Por medio de qué? Cásate con Ruth y dale herencia. Y ahí es cuando la puerca torce el rabo, dirían en mi pueblo. Vean conmigo el verso 6. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y entonces dice, si se trata ya de prole y estas cosas, no quiero problemas con mi esposa, no quiero problemas con mi familia, no quiero problemas con mi herencia, mejor encárgate tú, Booz. Bueno, entonces hacen un pacto, ¿no? Hacen un pacto. Una cosa era las tierras y otra cosa era dar herencia. Bueno, van en paquete, van las dos juntas. No es una sin la otra, van juntas, ¿no? Y entonces queda Booz como el encargado de redimir, ¿sí? Por las tierras no había bronca, por la redención de Ruth y Noemí sí hubo bronca, y entonces se queda Booz con ese derecho. Y entonces hace una práctica que se llama hacer un pacto. En el versículo 7 en adelante le entrega un zapato. En cultura occidental fueron al notario, firmaron y quedó fe del acuerdo que habían hecho estos dos hombres. Enfrente de un grupo de personas le entrega el zapato, y estos son los varones testigos de que el pariente, el fulano, había cedido su derecho. Y entonces así Booz tenía esta referencia como el acuerdo. Y entonces Booz se encarga de redimir a Ruth y a Noemí. Antes de terminar conmigo, por favor, vayan a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Estamos en la genealogía ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo cómo es que la genealogía desde Adán llegaba a ser en Cristo una realidad. Y entonces estamos en el periodo donde están estos personajes. Vea conmigo el verso 5, 1:5. Salmón engendró de Rahab a Booz, ya lo dijimos. Booz engendró de Ruth a Obed. Obed resulta ser el que redime a Noemí y a Ruth, ¿no?
Y Obed engendra a un hombre que se llama Isaí. Y este hombre que se llama Isaí engendra al rey David. ¿Esto qué quiere decir? Que el rey David tiene como abuela a una mujer moabita llamada Ruth. Y queda en la genealogía de Jesucristo como testimonio de la buena acción de esta mujer perpetuamente. Si usted ve otros contextos de la genealogía, no se menciona ni el nombre de la esposa. Pero cuando se trata de hablar de Rahab y de Ruth, la genealogía las menciona. Porque estas mujeres fueron, a pesar de no ser judías, demostraron lo que se necesitaba para ser merecedoras a ser parte del pueblo de Dios. Así que tenemos a esta mujer que fue sin duda redimida, como fue la tradición de ese tiempo. Espero usted pueda leer la historia completa en estos días. Le aseguro que encontrará todavía muchas más cosas de enseñanza al respecto. Podríamos tomar muchos principios de esta historia, algunas de las enseñanzas principales de Boz y de Ruth y de Noemí les hemos venido platicando. Recordemos algunas de ellas rápidamente, ¿sí? Algunas enseñanzas. El impacto de un testimonio personal. Este caso tiene que ver de Noemí hacia Ruth, ¿sí? Lo que esto generó en esta mujer, que eventualmente le llevó a considerar abandonar su familia, abandonar su tierra, para hacer de Israel y de Jehová su Dios. Qué cosa tan tremenda. Y mi anhelo es que yo pueda también ser de impacto para las personas que me rodean de esta manera. Segundo, mostrar misericordia por personas que han vivido tragedias similares, ¿sí? Mis vivencias resultan ser escuela. Es decir, fueron la escuela que eventualmente va a ser un impacto en la vida de otros. Así como el impacto de Rahab a Boz, ahora esto fue una bendición en la vida de Ruth. Piense en su vida y piense cómo esa vivencia va a ser ahora un impacto en la vida de otros. Tercero, no basta morir por Dios, es mejor vivir para Dios. Como su compromiso que tuvo Ruth para con Noemí y para con Dios, ¿sí? Estuvo decidida y en su decisión obtuvo la bendición. Cuarto, mi familia es mi equipo. Haz equipo con tu familia, no uses a tu familia. ¿Cuál es la diferencia? Si solo haces lo que te piden, estás usando a tu familia. Y eso porque te obligan. Pero si tú haces más de lo que te es pedido, si haces cosas que no son solicitadas por el beneficio de tu familia, entonces tú estás haciendo equipo con tu familia. Piensa en esto. Y por supuesto, busca el mejor camino, no el camino más fácil. Aunque parezca complejo o fastidioso, hacer las cosas de la manera adecuada tiene su bendición. No podemos terminar esta historia sin recordar las palabras de Ruth. Tu pueblo será mi pueblo. Wow. Recuerden, tiene que ver con dirección. Tu Dios será mi Dios. Tiene que ver con autoridad. ¿Sí? Así que cada uno de nosotros tendríamos que recordar esto. Iré a donde vayas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Cree que usted podría contestarle eso a Dios? Así como Ruth lo contestó a Noemí. ¿Estoy estirando el texto o sería lícito? Es decir, que yo le pudiera decir esto al Señor: iré a donde tú me digas, Padre. Haré de mi familia donde tú me digas que haga familia. Y tú serás mi Dios. Porque la ley de Dios está ahora en nuestros corazones. Que el Señor bendiga a su pueblo, a aquellos que son redimidos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que como iglesia podemos reflexionar en estas enseñanzas. Ayúdanos, Padre, a tomar
el aprendizaje específico para nuestra vida, que sea congruente a la realidad en la cual estamos viviendo. Yo no sé la aplicación para cada uno de mis hermanos de este pasaje, Señor, pero tú sí la tienes, Señor, tú sí la tienes clara, y tú tenías un propósito por el cual yo hablara de esta historia el día de hoy. Ahora, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo cumpla el propósito en cada uno de mis hermanos para la gloria y la alabanza tuya, Señor. Por Cristo Jesús. Amén.